¿te arriesgás a bajar retenciones cuando vos tenés el compromiso ante el mercado, ante el fondo de que tenés que tener equilibrio fiscal este año? Yo creo que hace falta una discusión muy finita sobre ese tema, porque el campo paga muy poco impuesto a las ganancias, por ejemplo. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Yo escuchándolo no veo que esté pensando él en una secuencia, en apurarse, en los 90 días, justamente de que Cavallo dijo que digamos, sería óptimo Claro, para ir levantando el cepo. es que la secuencia yo la veo en trimestres, no en meses. Okay. Y, digamos, la diferencia con la convertibilidad hoy es que justamente existen restricciones a los movimientos de capitales, con los cuales, con esas restricciones, se pueden moderar o estirar en el tiempo las consecuencias de eventuales desequilibrios. Entonces, no es comparable, digamos, la situación de la convertibilidad con plena libertad de capitales a esta situación. Y el punto intermedio me parece que es ese, o sea, el hecho de que si hay un acuerdo con el fondo, va a haber algún avance en liberar restricciones a los movimientos capitales, pero como decía antes, por las credenciales que acumuló el gobierno en este periodo, seguramente va a poder lograr que el fondo le acepte una secuenciación de ese Claro. levantamiento del cepo. Con cepo, con estas restricciones a los movimientos de capitales, existen más instrumentos para morigerar los efectos de una situación externa, pero no para eliminarlos, digamos así. Me parece Sí. que son peras y manzanas en este momento la discusión, comparando convertibilidad con esta situación. Claro. ¿Y qué apuro, según tu visión, tiene o tendría el gobierno para, está claro que vos dijiste, hay riesgos, está el riesgo Estados Unidos, riesgo Brasil, porque yo escuchando, insisto con esto, escuchándolo al presidente, y están más pensando en llegar con esta dinámica, este statu quo hasta las elecciones y no tocar nada para que nada cambie demasiado porque están privilegiando que baje la inflación. Pero según tu visión, ¿cuál es? Digamos, ¿pueden empezar con esta secuenciación una vez pasadas las elecciones o no? Lo que pasa es que esa secuenciación son por lo menos 4 o 5 etapas, o 4 o 5 medidas, grandes medidas, algunas de las cuales pueden caer perfectamente antes de octubre y otras pueden ser pospuestas a después de octubre. Entonces, las elecciones estarían a caballo de esa dinámica. Eh, Incluso en el tema de los dividendos que recién comentaban, o sea, la cifra extraoficial es de unos 6.000 millones de dólares. Dividendos que están pendientes de autorización para ser transferidos al exterior. Bueno, o sea, con los dividendos se podría hacer algo parecido a lo que se hizo con las importaciones, digamos, la deuda por importaciones que se acumuló en la última parte de la gestión Massa, digamos. En ese momento se desarrolló el BOPREAL como instrumento. Yo había escrito en diciembre del 2023 un artículo proponiendo algo distinto a BOPREAL, pero en la misma dirección. Decía, bueno, como no hay tantos dólares, que se liciten dólares para, en este caso, para normalizar importaciones, en este caso, ahora sería para normalizar dividendos que no se han transferido, se liciten dólares y que la empresa interesada en lograr esa autorización licite un plus de un depósito indisponible en pesos Okay. sin Sí, 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 intereses sí. en una cuenta en el Banco Central. Entonces, bueno, por cada dólar que estoy aspirando a recibir, me comprometo a depositar 200 pesos a 6 meses sin intereses en una cuenta indisponible. Entonces, eso genera algún precio de referencia para, porque hay que hacer simplemente un poquito de cálculo, digamos, para ver cuánto valen esos 200 pesos que quedan sin intereses y congelados por 6 meses, indisponibles por 6 meses. Hay un precio ahí. En cambio, los cupos por cantidad es como que te dejan siempre el interrogante respecto de cuál es el verdadero precio. O sea, Claro, sí, se sí, sí, podría sí. hacer una transición
sin necesidad de, digamos, jugarse a Caro Cruz en cada esquina, digamos así. Sí, sí. Y de todos modos, el tema de los fondos frescos que se puedan obtener por el fondo, ahí siempre importan los flujos. O sea, supónganse que Argentina recibe 15.000 millones de dólares de un desembolso inicial. Sí, hoy Bueno, Milei habló de 11.000 millones. claro, ¿No? no importa la cifra. Lo que vamos a mirar a partir del día siguiente es qué pasa con eso. O sea, porque si arrancás con 15 o 11 y a los 15 días estás en 9 Claro, o en 13, es decir, bueno, ¿qué está pasando? O sea, que tener un fondo de intervención tiene que servir como garrote, digamos, claro. pero no, Ah, si la sí, situación es distinta a la que el gobierno imagina, ese stock más alto de reservas se puede ir cortando. Entonces, como el tema, acá el problema que tenemos es el tema del síndrome 2019. ¿Qué mm, pasó en 2019? En 2019 el gobierno que había levantado el cepo en 2016 lo tuvo que reintroducir en la claro. segunda mitad del 2019. Y entonces, ese temor a que un gobierno levante el cepo y porque las cosas no funcionan como previó, lo vuelva a introducir, hace que la demanda de dólares por motivo precaución sea más alta de la que sería en un Claro. escenario en el cual nadie se imagina que una vez levantado el cepo se vuelve a reintroducir. Ese Sí, riesgo sí, sí, también está. Entonces, claro. son muchas variables y me parece que en el tablero de comando esas variables figuran, digamos, en el Mm. Ministerio de Economía. Por ende, pienso que van a ir avanzando, pero paso a paso por todas estas complicaciones que Sí. se pueden ir dando. Jorge, uno de los argumentos que da Milei para decir esto es diferente a la convertibilidad o a tantos otros momentos, no solamente a la convertibilidad, pero la última mención fue esa, es ahora tenemos superávit fiscal, tenemos las cuentas equilibradas, ordenadas. Yo vi un informe de ustedes, de la Fundación Mediterránea, y quería preguntarte concretamente, el hecho de que no tengamos más el impuesto país, puede seguir asegurando, digamos que pues, el impuesto país era creo que 1,5 puntos, entre 1,2 1,5 puntos del PBI. Digamos, sin impuesto país, las Sí. cuentas equilibradas pueden seguir, digamos, están aseguradas, aún con el crecimiento que están todos más o menos observando para este año. Un crecimiento del 4,5 al 5% en 2025, la recaudación por IVA, por derechos de importación y en parte por ganancias, pero digamos secundario. Y básicamente derechos de importación e IVA va a ser muy fuerte, va a mejorar mucho, pero ahí el problema es la frazada corta. De Pablo, cuando se anunció que se iba a, Juan Carlos de Pablo, cuando se anunció que se iba a levantar el impuesto país, eh, dijo algo como que es un impuesto que, como primero para levantar, no me parece. Y yo Ujú. estoy de acuerdo con él, o sea, yo creo que esa plata hubiera sido mucho mejor destinarla a reducir retenciones, a las exportaciones. Lo que pasa es que también están los elementos políticos, o sea, el impuesto Claro, claro. país al Sí, sí. bajar te abarata electrodomésticos, No, no, pero etcétera, además etcétera. porque el impuesto país vencía y no, el gobierno no tenía seguro, habrá evaluado que no se lo iban a aprobar una prórroga No, en bueno, el Congreso, ¿no? sí, sí, pero si hubiera planteado algo donde obtenía alguna autorización para bajar retenciones a cambio de, Sí, digamos, en un toma y daca que siempre hay en el Congreso, a lo mejor obtenía algún resultado. O por lo menos claro, hubiera exactamente. mostrado que le preocupaba este tema de la carga impositiva que sigue pesando sobre el sector agropecuario. Pero bueno, cuando se anunció esto, el poder adquisitivo interno de la soja estaba como 10 o 15% arriba de lo que está hoy. Y ahí Claro, nuevamente vemos el tema de que siendo gobierno es difícil, o sea, te pueden aparecer muchas novedades o muchos imprevistos o las cosas pueden ocurrir de un modo mucho más rápido de lo que esperabas. Entonces, en el tema impuesto a país versus retenciones, 100 veces para mí
correspondía aplicar esos recursos a bajar impuestos a la exportación en lugar de bajar impuestos a la importación en este caso. Pero concretamente entonces lo que vos decís es si la economía crece, algo totalmente posible, entre 4,5 y 5% este año, lo que se perdió por impuesto país se va a poder compensar por ese crecimiento vía recaudación, por ejemplo, del IVA. Más el tema del impuesto a los combustibles, que Claro. estuvo frenado. Lo que pasa es que no va a alcanzar, va a ser muy difícil que alcance también para bajar impuesto a la retención, el impuesto a las exportaciones del sector agroindustrial. No, de hecho, hoy, discúlpame, pero cuando le preguntaron hoy a Milei si va a bajar impuestos, se dijo, bueno, díganme dónde recortar y yo bajo. Claro, claro. Digamos, ¿te acordás que Cristina también había, cuando le pedían justamente que implemente, creo que en su momento era la UH, ¿no? Decía, bueno, dígame, a ver, yo lo pongo, pero dígame dónde recorto. Bueno, ahora Milei dice, dígame dónde recorto del gasto público y bajo impuestos. Claro, lo que pasa es que en realidad hay una cuestión económica, que es el efecto multiplicador del campo sobre el resto de la economía. Con estas retenciones y estos impuestos y estos precios internacionales, aun cuando la cosecha este año sea la misma que la del año pasado en volumen, el efecto multiplicador que va a tener el campo para demandar tractores, pickups, etcétera, etcétera, cemento, es mucho menor. Entonces, ahí hay un problema por ese lado. Y después está el tema político, o sea, en la provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires es extremadamente relevante para compensar el voto del conurbano. Y si en el conurbano el gobierno está peleando, digamos, palmo a palmo, no se puede dar el lujo, me parece, de desperdiciar la posibilidad de sacar una diferencia en el interior de la provincia de Buenos Aires, y eso es un tema extremadamente rural, digamos, agroganadero. Sí. Así que, no sé, a lo mejor el gobierno, cuando transcurramos 2 o 3 meses de recaudación impositiva de este 2025, puede hacer cálculos más finos sobre cómo financiar una eventual baja del impuesto a las exportaciones, que me parece que va a hacer falta este año, por la dinámica de los precios internacionales, por la cuestión política y también por el poco efecto multiplicador que podría llegar a tener el agro en el 2025. Y no metí todavía el tema climático, guarda, porque hoy los campos están bien, la humedad está bien, pero los meteorólogos dicen que si en enero no llueve, se va a complicar. Eso también es parte de los imponderables Sí, claro. que hay que tener en cuenta. Pero a ver, te hago así algo chiquitito antes de pasarle pero no perder este tema antes de pasarle a Martín. Vos lo que decís es que hay, digamos, no sé si hay margen para bajar las retenciones. Está claro que vos decís bajen las retenciones, hay que bajar las retenciones porque se necesita el efecto multiplicador del campo, porque sin rentabilidad, y bueno, los chacareros no van a comprar la camioneta, etcétera, etcétera. Ahora, hay margen, digamos, si vos fueras el ministro de Economía, sí, ¿te arriesgás a bajar retenciones cuando vos tenés el compromiso ante el mercado, ante el fondo de que tenés que tener equilibrio fiscal este año? Yo creo que hace falta una discusión muy finita sobre ese tema, porque el campo paga muy poco impuesto a las ganancias, por ejemplo. En la época en que la brecha cambiaria era de más del 100% y las retenciones eran altas, es probable que una buena parte de la cosecha del norte del país, no voy a nombrar ninguna provincia en particular, pero las cosechas del norte del país, es muy probable que esas cosechas hayan salido por Paraguay, no por Argentina. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis muy finito, porque es probable que se pueda recaudar mejor con un impuesto un poco menor, pero con más control en donde hay que controlar. Y además siempre está la posibilidad de algunos mecanismos ingeniosos, alguna ingeniería que haga que, digamos, algún crédito fiscal para la compra de maquinarias, para la compra de equipos, es decir, para que no se pare la cadena en el agro,
que si el clima se llegara a deteriorar, va a ser, digamos, un tema de primer orden en la agenda. Y el gobierno, yo creo que hasta marzo tiene tiempo para evaluar todo esto, hasta principios de abril, que es cuando empieza a cosecharse.